Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio de Closet Verde por Hotbox. El día de hoy estoy aquí con uno de mis compañeros, amigo, defensor de derechos humanos y project manager Oh, Dios. excelentísimo, Hugo Lemoy o Hugo Legorreta. Pues bienvenido, Hugo. El día de hoy tenemos un montón de cosas que platicar nosotros, pero también que compartirles a todos los que nos están escuchando. A mí me encanta que estés el día de hoy en nuestro programa. Te doy la bienvenida, por favor, preséntate aquí con toda la audiencia. Claro que sí, pues hola, muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén viendo desde casa Hotbox. Pues yo soy Hugo Legorreta. Suena que hago muchas cosas, Sí, pero hace pues muchas cosas. tratamos de aportar nuestro granito de arena, primeramente como buenos ciudadanos y defensores de derechos humanos, como también buen trabajador, tengo preparación en informática administrativa, lo aplico como project manager en diferentes proyectos empresariales, tanto desarrollo de software, videojuegos, proyectos, incluso algunos de ellos de comercialización. Pues sí, ahí tratamos de aportar. También generamos un espacio de noticias canábicas interesante, que los invito a verlo, Cannabis Network News Now, donde compartimos el actual acontecer del cannabis en México y el mundo, así tan rápido como 2 horas de frescura, así de rápido tratamos de que llegue el humo verde de las noticias a la comunidad de Hotbox y a todos los que nos ven. Pues justo es una de las razones por las cuales quería que vinieras el día de hoy. Quiero que nos platiques un poquito de lo que se está generando en este programa de Cannabis Network News Now. Y también, pues tú sabes perfectamente que este programa se llama Closet Verde, por lo cual en este espacio nos permitimos conocerte un poquito más a ti y pues un poquito más acerca de qué es lo que te acerca a ti, valga la redundancia, qué es lo que te acerca a el mundo canábico y sobre todo cómo fue tu transición de consumo y también de hablar con tus amigos o tus familiares acerca de tu consumo, es decir, salir del closet verde. Uf, pues hablando primero de Cannabis Network News Now, para no Primero lo protagonizarlo primero. en ello, pero sí primero lo primero, Cannabis Network News Now nace de que en lo particular a mí me gusta mucho estar informado. Soy de esas personas que sí se la pasa viendo Netflix and chill, pero el Netflix es documental. Me gusta mucho ese tipo de cuestiones y al mismo tiempo estar informado, y me di cuenta de que tenemos, justo por el tema de los prejuicios y de esa cerrazón que a veces existe en torno al cannabis, un cúmulo de noticias general y preponderantemente negativas al respecto del cannabis. La cannabis en México es proyectada como el incidente que hubo en una escuela, como el consumo accidental que se puso raro, nunca letal en cuestiones de consumo, o también están marcados generalmente en cuestiones de toneladas de producto vegetal incautadas y quemadas, cuestiones de ese tipo. Pero generalmente no se les contextualiza, no se explica, no se aborda, porque también se asume que es como un tema muy tabú el conocer que hay humanos, hay personas atrás de la cannabis que no son narcotraficantes, sino que son cultivadores, son biólogos, son botánicos, son especialistas de diferentes ramas del saber humano que están atrás tratando de generar a contracorriente una, pues un hecho que raras veces es visibilizado. Y entonces yo tengo esta idea de tener este programa en el que se aborda generalmente con esta estructura para tener consistencia y que la gente pues sepa qué puede esperar. Es un programa que busca tener siempre una noticia nacional o local,
una noticia internacional y comentar al respecto del marco jurídico de cómo estas dos notas pueden o podrían impactar en México a lo que realmente vivimos como pachecos, ¿no? Entonces, no solamente te comparto la quemazón en Colombia que hubo hace unas semanas de toneladas de marihuana y que fue chusco porque una población entera inhaló los vapores por accidente, y hubo gente a favor y en contra. Yo creo que tal vez pudo haber algún listillo planeándolo todo, ¿no? Tal vez un listillo en el gobierno del ejército colombiano, porque ocurrió dentro de una base militar del ejército. Pues déjame decirte que no está nada descabellado porque yo he platicado con altos mandos del ejército mexicano que cuentan que de los espacios que tienen ellos ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero es como donde viven y todo eso. Como los cuarteles. Ajá, dentro de los cuarteles, sí. Ahí en unos espacios algunos tenían cultivos de cannabis. O sea, no está descabellado que alguien haya dicho, esto se puede poner muy gracioso. Muy gracioso. Sí, cómo eso, por ejemplo, puede impactar de manera positiva, negativa o visibilizando, ¿no? También siempre tratando de contextualizar algo más allá del morbo y de la cuestión criminal que muchas veces mucha gente considera que es implícita a, ¿no? Tienes cannabis, hay un tema de delincuencia ahí implícito, ¿no? Como en algún momento lo hubo con el tema de las diversidades sexuales. Tienes inclinaciones diversas, hay un crimen implícito, solo en insinuarlo o en pensarlo o en señalar. Pues como en cualquier cosa que desconocemos, ¿no? O sea, es muy de la especie humana Sí. que le temamos demasiado a aquello que no conocemos y ese temor a lo desconocido es lo que nos lleva también pues a recibirlo desde una parada de rechazo porque no conocemos eso o porque respaldamos lo que ya veníamos haciendo desde antes. Entonces, el ver algo nuevo, pues definitivamente es normal que llegue a generar esta sensación de espanto, pero la cannabis lleva con nosotros desde tiempos ancestrales. La cannabis no es algo nuevo, la cannabis es algo que usaban tus abuelitas en una friega, que se usa para las pomadas y que desde muchísimo tiempo atrás está con nosotros como humanidad. Entonces, la cannabis, la relación ahí no solamente es a lo desconocido, sino que lo fuerte es la campaña de desprestigio y de odio que se generó a través en contra de la planta, a través de diferentes mecanismos políticos y pues realmente el día de hoy es buscar tratar de limpiar esa imagen que tiene la cannabis. Evidentemente la cannabis no es inocua y no se está buscando que todo el mundo use cannabis y que coman cannabis y que todo cannabis, pero sí coman cannabis, pero luego les explico por qué. Pero no se está buscando realmente eso, lo que se busca es una desestigmatización de una planta que no puede generar una sobredosis, por ejemplo, de que te vayas a morir o de que, no, o sea, realmente los riesgos son muy bajos en comparación con los beneficios medicinales que tiene esta planta, por lo cual es tan polémica y tiene tantos enemigos en contra, ¿verdad? Industria farmacéutica, pero no por ello es ni desconocida ni mala. Tampoco vamos a glorificar nada, todo es un consumo responsable. Y si tú tienes un consumo responsable o lo utilizas para algún padecimiento, estás en todo tu derecho de hacerlo. Y pues ya viene siendo hora que en espacios como CNN tengamos como más información real de las noticias que nos ponen allá afuera, que no nos dejemos llevar por el estigma, que no nos dejemos llevar por toda esa campaña de desprestigio que se ha hecho y que ha perdurado a través de los años con la idea de que el consumo de cannabis degenera la raza, lo cual pues se ha demostrado que no es una realidad y pues que son prejuicios.
pero gracias a que tú estás desglosando ahora noticias que los niños que abrieron un Grindr en una primaria y 40 niños están pachecos. O sea, la verdad es que no sé si somos o nos hacemos, o los que hacen las notas lo hacen con el afán de estar, no sé, como replicando estigmas o porque da clics mentir de esta manera con este tipo de aspectos. Realmente no entiendo cómo, pero es estúpido, ridículo que alguien abra un Grindr, lo huela y que todos los niños estén drogados. La verdad es Claro. que drogados los que escribieron esa nota, porque eso no puede ser posible. Y no digamos, y yo no voy a decir que no hubo tal vez un consumo de THC en esa escuela. Muy probablemente ha habido un consumo de algún comestible que los haya llevado a esta situación, lo cual está, pues, no peligroso, pero no va a ser algo sano ni bueno para un niño tener un viaje en el que no está él de acuerdo en tener un viaje. Por ello requerimos regulación para que haya bienes regulados, productos regulados, que haya, ahora sí que si hay un producto canábico que esté etiquetado debidamente y con los sellos y en los empaques antiniños que se requiere, pero eso no va a pasar hasta que haya una regulación. Entonces realmente es ridículo, pero aquí en CNN es donde pueden ustedes escuchar estas noticias y desmenuzarlas con un poquitito de criterio y de información de personas que conocen del tema, ¿no? Sí, sí, también tenemos invitados, que eso también esa es otra de las facetas. Generalmente tratamos de buscar en esta última sección, este último segmento, ser transversales con las notas, ya sea que compartimos una opinión y la presentamos con criterio abierto basado en ciencia ética y derechos humanos, se analiza esta nota y se le comparte a la audiencia una perspectiva acerca de cómo esto impactaría, tratando de ser positivos, tratando de ser procanábicos, en el sentido de que sí se busca un acceso libre y universal a la cannabis, pero justo dentro del marco de la responsabilidad de su uso. Y ahí yo también, por ejemplo, muchas veces lo que trato de hacer es visibilizarlo con ejemplos cotidianos o con ejemplos cercanos para la gente, cuando lo visibilizo en términos de consumos ya muy normalizados, pero que las personas no lo cuestionan. Lo cual me lleva también un poco a cómo me acerqué al tema del cannabis. Entonces, CNN es eso, es ese programa que trata de brindar información abierta, tener entrevistas con personas del espectro canábico. De hecho, en mi primer capítulo fue increíble porque estrené programa entrevistando a Yuki, quien es un activista procanábico japonés. Que él está sí, muy, 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 muy chido. Él justo comparte esta lucha con nosotros en el tema procanábico para su país y busca también entender cómo es posible cambiar ese estigma. De una cuestión que también él mismo me ha visibilizado, de hecho compartimos en ese primer capítulo cómo hay una gran y profunda relación histórica, más que México, y ahí sí lo puedo decir con todas sus letras. Japón ellos sí pueden hablar de una milenaria tradición canábica, de miles de años. Claro. México no, México realmente no lo puede decir porque en México no existía cannabis hasta que no la trajeron, y ya después de ahí empezó a generarse las que ahí hay dos historias, ¿no? Porque se dice que la cannabis la trajeron los españoles. Ajá. En los barcos de Cristóbal Colón, pero hasta donde yo tengo la historia, que según yo era la historia verdadera, vinieron más bien, y digo que esto no es historia oficial, pero bueno, no sabemos todavía, está por comprobarse, pero que antes estuvieron los chinos, por ejemplo. Sí, es posible. Y que desde entonces es de donde se rastrea el uso de cannabis en nuestro país, desde que vinieron los chinos en sí América, ¿no? Sí, México. Sí, posible por costas de Oaxaca, posiblemente por costas de Oaxaca. También he escuchado eso.
Pero justo, falta investigación y falta investigación porque sobra estigma, sobra prejuicio. Y como sobra prejuicio, pues está prohibido explorar todo eso que está relacionado al cannabis, su historia, sus usos, sus prohibiciones absurdas, porque de hecho la prohibición del cannabis es muy reciente. Mucha gente cree que es algo que eternamente estuvo prohibido. No, no, no. De hecho, en los 40, con el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, se experimentó la legalidad de todas las drogas en nuestro país. Está bien interesante. Creo que ya últimamente ha habido un poquito más de gente que ha hablado de estos temas, pero en México ya han sido las drogas de alguna forma legales por una corta temporada. Y pues 9 meses más o menos, ¿eh? ajá, y pues fue como un Porque, experimento que estaba saliendo muy bien hasta que, hola, soy Estados Unidos y soy la estadounidense con tremendo flow y les vengo a decir qué hacer. Entonces, de ahí también viene muchísimo prejuicio, muchísimo, digo, está bien triste que nosotros replicáramos eso porque una de las bases por las cuales en Estados Unidos se empezó a estigmatizar el uso del cannabis fue por la referencia que se hacía hacia los mexicanos y a sí, las personas negras. sí, Entonces es bien feo que, o sea, es como la maldición del malinchismo, ¿no? Y dentro de nosotros, pues en nuestro país todos somos mexicanos, o sea, claro, jeje, ¿no? Y bueno, al punto que de lo que comentas de esta prohibición y de cómo esta prohibición pues realmente no ha generado nada positivo y que lleva bien, bien poquito de estar en nuestro país, lo que sí hemos visto es que sí ha generado muchas, muchas, muchas cosas negativas, que sí. son muchísimas personas encarceladas por posesiones mínimas, hay muchísimos jóvenes que por sacarlos del camino de las drogas por un churro de marihuana están en sí en cárceles realmente en condiciones que esas sí de Deplorables, verdad les cambian la vida. deplorables. O sea, las cifras son contundentes y son clarísimas. 87% de las personas PPLs, de las personas privadas de la libertad, menores de 25 años, están por procesos relacionados con posesión simple de cannabis. Posesión simple de cannabis es traer a veces algo menor a esto. O sea, hay videos incluso, ustedes pueden buscarlos. Esto a varios chicos les quitó su libertad por años y hay muchos que todavía siguen ahí adentro por una cantidad como esta o menor si es que les sembraron algo también. Y son jóvenes, son nuestros jóvenes por los cuales mucha gente dice, y los jóvenes los están metiendo a las cárceles por posesiones mínimas. ¿Dónde Sí. está la preocupación por los jóvenes cuando se trata de algo así? Y es esa guerra, ahí también parte de lo que trata de hacer CNN y yo en lo particular, desde que descubrí la cannabis, que encontré que todo esto también se puede envolver desde diferentes frentes, bajo diferentes conceptos, pero he encontrado un gran paralelismo entre el tema del prohibicionismo canábico y la batalla cultural que tiene la llamada derecha o el llamado discurso cultural Ujú, conservador, conservador. que ha sido muy O interesante y llamado Estado paternalista. también es increíble, o sea, hay una guerra cultural muy interesante que se está aconteciendo frente a nuestros ojos y que pues muchos creen que es esta cuestión lamentable en tema Ucrania contra Rusia, esta invasión que hace Rusia a este país. Podemos hablar de que mucha gente cree, ah, claro, ahí está la guerra. No, hay muchas guerras a muchos niveles, en muchos frentes. Y hoy en pleno siglo XXI, la guerra es la guerra de la información y de la cultura, de lo que crees, de cómo lo crees. Eh, y bueno, pues desde ahí justo CNN es mi granito de arena
para aportar a un espacio en el que se invitan a personas también que no siempre creen el cúmulo total de ideas, porque eso también es algo Es muy importante cierto. variar para escuchar opiniones Sí, diversas. sí, claro, o sea, tú y yo compartimos un core de valores, pero no el 100% de nuestros valores. Exactamente. Y eso no nos aleja, sino que incrementa nuestra capacidad de entender las cosas desde diversos Lo que frentes. yo digo ahí, y por eso, qué bueno que lo mencionas, lo que yo digo ahí es que no se trata de buscar, ahora sí que lo que nos separa o lo que nos hace diferentes, sino de buscar las cosas que nos puedan unir y que nos hagan trabajar en conjunto. Sí, Entonces, hay muchas cosas en las que no te vas a parecer a nadie, ¿no? claro. Pero el chiste o lo bonito es buscar en qué sí y en qué sí estamos de acuerdo y en qué sí podemos apoyar para generar espacios, plataformas, conversaciones o cualquier cosa. Es importante poner este tipo de temas en la mesa frente a la familia, a los amigos, también es importante. Es Sí, ahí donde de verdad se empieza a desestigmatizar, ¿no? Cuando le perdemos el miedo y nos sentamos a platicar con nuestros padres y a ver por qué genera tanto problema el cannabis en tu vida y de ahí desglosar e ir informándolos e informándonos a la par para romper con todos estos estigmas, porque solamente desde la información, como dices, que es poder, solamente desde ahí es que vamos a lograr realmente generar un cambio y romper con estigmas, ¿no? Dicen por sí, ahí que la familia es el principal y el primer núcleo en el que nacimos, entonces hay que irnos por ese núcleo y de ahí permear en los demás. No significa que tengamos que decirle a la gente, tienes que creer en lo que yo creo o esto es así porque yo digo que es así. Para nada se trata, ni tampoco incentivar consumos que no tengan que existir. Se trata más bien de informar, se trata de hablar también de los riesgos, de los beneficios, de los distintos formas de consumo desde una parada responsable, porque eso es bien importante, o sea, vamos a compartir tipos de información, vamos a compartir información de este tipo, perdón, y es importante que la tomemos con responsabilidad. A mí me encanta mucho el trabajo que haces en CNN, creo que puede llegar N. a... Si no nos demandan. CNN, ay, sí, si no nos demandan, perdón. CNN, no, no es cierto. Me trabé. Sí, en Cannabis Network News Now, el trabajo que tú haces es verdaderamente necesario y realmente me, me, me honra que puedas estar en este espacio también en Hotbox compartiendo toda esa información y todo lo que tienes para compartirnos con todos los invitados que vayas a traer, porque si empezamos con invitados activistas japoneses, imagínense todo lo que viene después, ¿no? O Sí, sea, creo que es sí, importante. vienen cosas interesantes en CNN. Estoy tratando de que se presente a un amplio foro, no solamente de usuarios, creo que los usuarios a veces hemos acaparado mucho del tema de los medios, de qué es lo que se presenta. Y hemos invisibilizado a toda la demás cadena productiva, y la llamo así porque eso es lo que es, a pesar de que se crea que eso no existe. Existen mercados negros de todas las cosas que podamos creer. Eso también es algo que trato de hacer desde CNN. Visibilizarles y decirles, a ver, esto lo consideramos ultra, ultra fuera de la norma, o sea, completamente más allá del margen, porque lo hemos relacionado en esta batalla cultural y nos han dicho que esto está muy afuera del margen, ¿no? Ujú. O sea, está la diferencia de grados entre los pecados y los pecadillos y los pecadotes, y lo expreso también así porque vivimos en México y nuestra cuestión cultural también abarca mucho de la idiosincrasia católica, aunque no lo seamos, aunque no creamos, aunque no seamos practicantes, Está en nuestro está en nuestro ADN ADN ya. ya. Hay Entonces, ciertas ideas ahí bien claro, inculcadas. pero es más sencillo cuando la gente lo empieza a tener así, y eso es lo que se trata de hacer. Y pues ahí está, aquí estamos, incrementando la calidad de Casa Hotbox, también esperando aportar en ello y traer pues
eso que Casa Hotbox es también, un espacio de libertad para un tema que ha sido muy estigmatizado. Y ahora aquí en Closet Verde, pues sí, también hablar de ese closet, ¿no? Y de salir y cómo, pues sí, es como, creo que es mi turno. Sí, justo a eso me lleva nuestra siguiente pregunta importante es, Mario me decía, me dio una frase que déjame intento tratar de decirla porque me explotó la cabeza, que decía que la mente colectiva de los humanos es la internet. Ok, O sea que sí. esa mente colectiva a la que en algún punto, no sé, Mozart o un montón de gente dice que Tesla, que tuvieron acceso, que la forma de materializar esa inteligencia colectiva es a través de Internet, ¿no? Así como la Puede ser, materialización. puede ser. El Internet realmente podríamos analizarlo en términos muy orwellianos y sería, hay un mini cuento que les recomiendo mucho a los que estén interesados en estas cuestiones de los cascos de aluminio. No lo digo peyorativamente, pero sí, luego hay gente que sí está muy deep en ese tema. Ujú. Eh, Se llama La Última Pregunta y justo habla sobre eso, de una inteligencia colectiva que al final lo absorbe todo para tenerlo todo, saberlo, porque computarlo todo necesitas tenerlo todo. Y es muy interesante la forma en la que termina, no se las quiero contar, pero Spoilers. sí, sin spoilers, léanlo. Es de Isaac Asimov, es un mini cuento, son como 25 Ay, páginas. léanlo, va a estar cortito. Ajá, y léanlo, yo sí les puedo decir, léanlo sin consumo canábico y con consumo canábico. Mm, Es una Noten la cuestión, diferencia. sí, porque hay una apertura de mente y eso también podemos abordarlo desde los aspectos y usos diversos del cannabis, porque el uso adulto responsable lo están minimizando, reduciendo. Ahí estás pacheco porque te quieres divertir. Sí, no, a un uso lúdico, cuando en realidad algunos de nosotros, ¿sí se encendió? Cuando en realidad algunos de nosotros lo podemos llegar a hacer por un uso médico, un uso espiritual, un uso ornamental, que les voy a enseñar los bonsáis preciosos de cannabis que está haciendo el Baby Grower porque están hermosos. Sí, Y esa es otra manera de expresar, ¿no? Y por eso también es importante que saquen sus permisos, chicos, para que no les vayan a querer molestar o a querer violar sus derechos. Yo sé que no deberíamos de tener que sacar un permiso, pero es la única solución que hay por el momento. Si quieren más información, en el Closet Verde pasado tuvimos una sesión de preguntas, muchas preguntas, con Juan de Garay y él nos resuelve, él es abogado, él nos resuelve bastantes de las preguntas. Entonces vayan también a checar ese episodio por si les interesa como que saber qué onda con los permisos, si Cofepris está dando permisos, cuándo, cómo, qué sigue, todo eso. sí. Y bueno, para ya no alargar más esta parte introductoria de quién eres y qué andas haciendo con CNN, lo que sigue es preguntarte y conocerte un poquito más a fondo, preguntarte cómo es que Hugo Lemoine sale del closet verde con su familia, por ejemplo. Uy, uff, no fue hace tanto, ¿eh? De hecho, ahí como contexto, y si esto lo ve mi familia, pues es una lectura subjetiva. Perdóname, mamá. Subjetiva sí, pero analítica y crítica. Y no es negativa, al contrario, a mí me gusta saber, tener en claridad cómo es mi familia, porque me gusta mi familia. Y en ese sentido, pues sí, es una familia que es bastante conservadora en muchas cosas, Los pero queremos. sobre todo es muy amorosa. Cositos conservadores. No, yo no diría que somos así como, republicanos. No, pero vivimos Tampoco en México. panistas, En pero México exacto. existe cierto, o sea, todas las Sí, familias mexicanas. Y el que me diga que no es porque es una de las pocas excepciones en nuestro país que no tenga padres que de repente tengan ciertas
ciertas Dejos de actitudes, conservadurismo, ajá, siempre los hay, porque además somos arraigadas. generaciones que vamos cambiando, o sea, los papás no fueron la gloria de nuestros abuelos, ¿saben? O sea, mi abuela, en paz descanse. Eran los rebeldes en ese, ay, perdón, eran los rebeldes en ese momento nuestros Sí, claro, padres. me contaba así como de, no, tu mamá también en su momento, cuando joven. Por sí, todos tuvimos un momento de juventud, las juventudes se van viviendo diferentes, pero al final siempre tenemos esta necesidad de tener un punto de referencia estático en alguna cosa, y pues a eso le llamamos conservadurismo, ¿no? Porque es la incapacidad de mover algo de donde está Se a un lugar. conserva. Se conserva en un Estaba punto. aquí, Y ahí ahí se lo queda. vamos a dejar. Exacto. Ya no lo trato de ver en términos de bueno o malo, porque eso justo me ayudó el abrirme, salir del closet verde con mi familia y decir y tratar de compartir esa cuestión de, a ver, dejemos de ver las cosas en términos de bueno o malo, no lo es así, no, las cosas no son binarias. Podemos verlo así y vamos a vivir muy frustrados de muchas cosas y muy contentos con muy pocas, o podemos empezar a usar esta capacidad nuestra muy humana de difuminar los bordes y también ver los grados. Entender más allá del concepto prefabricado una nueva alternativa de concepción del mundo. Y es así que entonces... Y de las libertades y los derechos humanos de cada individuo. Sí. Es importante. Sí. Y es ahí entonces que por ahí del 2010, del 2020. Ay, ya, 10 años de diferencia. No, es que iba a ser 19, pero no, me acordé 2020, que ya fue okay. entrado en la pandemia, en 2020. O sea, cuando llegaste al plantón. Sí. ¡Ay, qué fuerte! O sea, tu mamá dijo de que de repente un día tenía un hijo normal y de repente te vio en la tele ahí con una planta de marihuana, En la mano. ¡Qué shock! Más o menos, sí. Digamos que pasé de 0 a 100, no porque empezara mi consumo de cannabis en 2020. Mi consumo de cannabis tampoco es tan añejo. Tu vida pública canábica, ¿no? Mi vida pública canábica sí es 2020. Pero mi consumo de cannabis realmente empieza por ahí del 2017, 2018. No tan atrás tampoco, porque yo sí, justo por una cuestión cultural familiar, consideraba que la cannabis era una cuestión de pobres. Así lo digo. ¿Hasta que viste cuánto cuesta la onza? Hasta que vi cuánto cuesta una onza, sí, claro. No, y además, ¿cuáles son las que se venden por onza y cuáles son las que se venden por Ziploc? Sí, claro. Así, literal. O sea, esa es la diferencia de unidad. Te dan una bolsa de Ziploc o te dan una onza. Tan. Ojo ahí. Yo ahí, justo como yo vivía en la cuestión del prejuicio del no me voy a acercar a la marihuana porque la marihuana es de pobres y no me gusta, y además su sensación en general, cuando la probé, porque la llegué a probar, como muchas juventudes tienen la posibilidad de conocer ciertas sustancias a los teens. Entonces yo tenía 18, 19 y sí conocí la marihuana. Y la verdad es que pues la primera experiencia fue una experiencia muy agradable porque yo sí me acuerdo de mi primera experiencia de cannabis, eso sí lo puedo decir. Yo creo que todos nos acordamos de la primera vez porque es única ¿la tuya fue agradable? Hermosa, increíble, lo mejor. Yo cuando pienso en la mejor experiencia con cannabis me lleva a ese lugar, a ese momento, a esos sabores. Uf, para mí sí fue hermoso. Increíble. Para mí también. ¿Fue mala? No, fue mala el tratar de repetirlo. Ah, ok. Fue la segunda vez. Quisiste como el mismo efecto y valió. Y valió porque justo me enfrenté a eso, a un desconocimiento del cannabis, y además como yo no iba a llegar a preguntarle a mi mamá, así como... Porque yo sí soy de esos chavos que llega, hay cosas que le pregunto a mi mamá, así de, oye mamá, ¿qué hierbas son las que lleva el caldo de pollo? Pues no le iba a llegar a preguntar, a decir a mi mamá, oye mamá, ¿cuál es la hierba que me pone Pacheco, que me gusta? Ajá. Oye mamá, ¿de cuál? Ajá, exacto. ¿La creepy o la esconda? Claro. Ninguna de esas. Justo como no existía esa base, y además yo mismo reconocía y conocía que mi conducta en ese momento pues sí había sido excepcional, y que pues estaba como fuera de la norma, pero había sido placentera, y justo cuando trato de repetirla me encuentro con ese muro de contención que existe entre
un mercado regulado y un mercado completamente negro. La cannabis está en un mercado completamente negro en el cual pues es un círculo muy pequeño de confianza el que tú vas generando cuando entras yo le llamo clúster Pacheco. Un clúster es un conjunto de personas. Hay muchos clústeres en México, pero no tienen vasos comunicantes como los que tiene la comunidad de motonetos, las personas que les gustan las motocicletas. Sí. Porque ellos se concentran y se masifican tanto y de manera tan fácil, No, porque y es hay que todo un aparte marco. ellos comparten demasiadas o sea, son como familias porque viajan juntos kilómetros y kilómetros. Pero hay comunidades pachecas también. O sea, hay clústeres pachecos. Pues los pachecos también viajamos a otros estados, a eventos y así, sí, también hay clústeres pachecos ahí. Pero no son tan masivos. No, En son una nación como pequeños. esta, no son tan masivos. Cuando tenemos, o sea, por ejemplo, un dato curioso. No que no exista mucha comunidad, sino que no es... Organizada. No, organizada sí es, más bien hay mucha gente que no quiere ser pública. Por el prejuicio. Porque todavía estamos en un tema de ilegalidad y temen al resultado que pueda generar que ellos se hagan públicos. Todavía hay estigmas y temen al resultado que pueda haber con la familia, con los amigos, en el trabajo. O sea, hay muchos estigmas. O sea, hoy en día todavía nos llegan un montón de personas preguntando, ¿qué hago si me están amenazando con quitarme a mis hijos por mi consumo de cannabis? ¿Qué hago si me están amenazando por correrme del trabajo porque me vieron una pipa? ¿Qué hago si el policía de la esquina de mi casa ya me tiene bien medido y aunque no traiga me quiere extorsionar? O sea, existen muchos factores todavía súper feos por los cuales la comunidad canábica que está ahí, pero que no es visible, no se reúne tanto. O sea, sí hay una comunidad que se reúne, pero hay mucha otra comunidad, o parte de esa comunidad canábica, parte de esa tribu que no se junta por miedo a las represalias, por no tener cómo sustentar un consumo o una aportación, ¿no? Claro. Y es que justo para mí el concepto de que existe la tribu pero no se reúne, no está organizada. Y México es muy bueno organizando tribus, porque eso también es algo que quiero visibilizar. México tiene de las asociaciones de automovilistas más grandes del mundo. O sea, hay muchos mexicanos que están dispuestos a anotarse en una lista de un grupo, de un club de la Asociación de Automovilistas de México, la AAM. Es una asociación grande. Lo pongo como un referente para que veamos, o sea, no es que México no se organice. México tiene muchas organizaciones, México tiene muchas instituciones. A los mexicanos nos gusta reunirnos para cosas muy inocuas y muy lúdicas y para cosas muy serias, porque insisto. Pero yo creo que ahí falta una regulación para que eso suceda. Falta o sea, una regulación. Si no hay una regulación, nadie se va a sentar a tomar en serio a su otredad en un tema canábico de negocios, de comunidad empresarial, hablándolo así. ¿Por qué? Pues porque no hay una regulación, porque sería estar hablando o metiéndose en un tema que sigue siendo ilegal y que desgraciadamente pues de alguna u otra manera pues sigue siendo controlado por el mercado negro. Entonces puedes entrar ahí, si no es temor a la policía, pues es temor al mercado que puede ser controla, agresivo, ¿no? claro. Entonces hay diferentes factores que hasta que no haya una regulación no va a haber forma de que realmente, o sea, hablando como de organizaciones ya con un desarrollo muy empresarial, de base y con capital mexicano, está complicado si no hay una regulación. Claro. Bueno, ahí ¿Quién yo va a le invertir atribuyo dinero más en algo que puede caerse en 2 segundos? Hay mucha incertidumbre y mucho riesgo en eso. Y te lo comento porque pues nosotros estuvimos también compitiendo en The Founders Institute. Y pues eso era con lo que nos topábamos, ¿no? O sea, requerimos de una regulación para empezar a ver caminos para que las grandes inversoras pues se les ocurra que eso puede ser algo donde invertir su dinero. O sea, estamos hablando de empezar a ver, no
de que va a haber una regulación y en corto todo el mundo le va a meter dinero. Creo que ahí es bien importante que hagamos mucho hincapié en que si, ¿cómo dice? Si tiene 4 patas y sí. ladra, es perro. Es perro. Y si parece demasiado bueno para ser verdad, es porque no es No es verdad. verdad. Digo, apenas acaba de salir este tema de lo de Juicy Juicy Fields, Fields, ¿no? sí. Es un tema bien complicado, eso y cualquier otra criptomoneda que salga ahorita emergente de la nada con un montón de proyectos y cosas, pues son temas bien delicados y más en el momento en el que nos encontramos. Piensen 2 veces sus inversiones, investiguen así en internet. Yo les juro, cuando yo escuché este tema, me puse a investigar en todos lados y en los mismos días que está pasando eso, yo estaba viendo en internet que ya había demandas, que ya había temas y situaciones como lo que está sucediendo en México, pero en otros países. Entonces, yo no digo que no se pueda hacer algo como lo que ellos estaban planeando hacer. Claro que podría haber una forma de hacerlo, pero no estamos, en México no estamos en el punto en el que deberían estar preocupándose o endeudándose para invertir en proyectos emergentes de este tipo, de esta, ¿cómo le podemos naturaleza. decir? Naturaleza, ajá. Yo ahí, bueno, entiendo que se considere que no existe una regulación para realizar actividades con cannabis lícitamente, pero, y vuelvo a mi ejemplo de la Asociación de Automovilistas de México, porque la Asociación de Automovilistas de México no hace coches. La Asociación de Automovilistas de México es la gente que gusta de tener y usar coches. Ah, no, claro, no, yo entiendo de qué me hablas en esa parte y claro que te digo, también por ahí entra el tema de la ilegalidad, ¿no? Porque, ok, haces una asamblea de gente que gusta por usar y consumir y transformar y transportar cannabis, ¿no? Pero esas personas, al ser un tema ilegal, ellos no saben si pueden confiar en ti. O tú si puedes Exacto. confiar en ellos. Entonces, por eso todavía todos estos temas o los chats de pacientes o todo esto todavía es muy por debajo del agua, porque pues Sí, ciertamente puede tener implicaciones de distintos tipos, nada favorecibles, favorecedores, ay, la pacheca. No, nada favorecedores para pues las personas que se reúnan ahí, ¿no? claro. Es como lo de la lista de cultivadores que quiere el gobierno, ¿no? Hay una lista de todos los cultivadores. Es eso, no sabes en manos de quién puede llegar a esa información. Claro. Sí, ahí a lo que yo le atribuyo un poco más el tema, no solo a la falta de regulación, sino al tema moral, es porque, insisto, a mí sí, y yo lo puedo asegurar, hoy por hoy sí existiría la capacidad del marco normativo, ya está puesto, para que existan, más allá de los clubes canábicos, para que existiese como tal así una asociación de canábicos, o sea, de personas, sí, de personas que gustan de la se, cannabis, punto. sí. Oye, ¿cómo la gustan? Ah, dibujándola, tomándola, Pintándola, pintándola, tomándole fotos. besuqueándosela. La consumen, no necesariamente. Sí, no, Solo eso les ya, gusta, o sea, ornamentalmente, están ornamentales, espirituales, espiritualmente. la estudian como parte de sus investigaciones. O sea, canábicos entendido en el amplio sentido del canábico, no solo en el del usuario. Ya existiría, pero no se hace justo porque como hay un gran prejuicio moral y hay una gran posibilidad de, lo voy a decir así con sus letras, de que salga un sapo, y como tal un sapo es la persona que va y declara y denuncia y acusa y levanta el dedo, pues no se hace. Pero justo existe esa oportunidad porque se sabe que moralmente va a ser muy perseguido. Entonces, Claro. nosotros mismos hemos cooptado las posibilidades a veces por desconfianza de generar espacios canábicos que progresasen, porque ya llevamos, o sea, la ilegalidad de la cannabis en México tiene 100 años, 101. El movimiento de ciudadanos que ha querido liberalizar la cannabis ha existido desde 1939, 1940, con ejemplos como el doctor Leopoldo Salazar Viniegas. Entonces, tiene ya 80 años, ¿vale? O sea, 20 años después de que a alguien se le cruzó por la idea, que yo creo que él sí estaba pacheco y fumó de la mala. Y Dijo, decidió, no, la no. vamos a cancelar para todos.
Estaba muy mal, o sea, insisto, ¿ven por qué es importante saber la calidad? Seguramente le dieron algo muy malo y por eso Tenía ahora, hongos, yo en creo. venganza, la canceló para todos, porque 20 años después ya había gente que se estaba preguntando, oye México, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos cuando los estudios demuestran que no es cierto lo que dices? Cuando la realidad es que todo lo que nos estás vendiendo es falso. Eso es una cuestión gringa. Así, ahí sí pueden decir, oye, eso es una manipulación del Estado americano en la soberanía mexicana. Ahí ocurrió, en la ilegalidad de la mota. Yo siempre les digo, me encanta que cuando se menciona la palabra patriarcado, todo el mundo se espanta y se enoja y algunos hombres hasta, ay, ya va a empezar, ¿no? O algo así, ¿no? Pero todo esto y todas las mierdas vienen de un patriarcado de verdad, del hombre blanco privilegiado que nos dice a todo el resto de mortales y mezclados qué hacer. Sí. Y lo dice a través de leyes, a través de acuerdos, y de ahí se permea en América Latina y en el resto del mundo, ¿no? Pero realmente, pues, ahí está el patriarcado diciéndonos qué Sí, hacer. Hay que pensar dos veces en qué creemos, como dice Diego Rusarín, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? Pregúntatelo, y cada vez que tengas un prejuicio o cada vez que quieras tirar mierda de algo, de alguien, o algo te ofenda o te brinque, pregúntate realmente a ti y de ti para ti con toda honestidad, ¿por qué crees lo que crees? Y si no sabes por qué crees lo que crees, ponte a investigar de dónde viene esa idea y en qué momento te la implantaron, en qué momento la aprendiste, en qué momento la hiciste parte de ti, porque no eres tú. Todo lo que pensamos y creemos viene también de afuera. Entonces, hay que preguntarnos de dónde viene y si ese lugar de donde viene es el lugar o el espacio al que queremos llegar, ¿no? Creo que eso es importante. Pero no nos vayamos por la tangente, no nos has dicho qué pasó. oh, Llegaste cierto. al plantón 420, te hiciste publique. Dijiste, ahora sí, como no, agarro el estandarte y voy a defender los derechos humanos del consumidor. Yo me acuerdo. Yo estuve ahí, ¿qué fuiste la segunda vez? Sí, Cuando platicamos. cuando platicamos fue. Bueno, yo ya había ido, al plantón yo llegué primero, pero me quedaba afuera, porque estaban las vallas Las vallas hasta hasta afuera. afuera, a roce de banqueta. Ajá, ajá. Entonces, pues obviamente, y sí, yo llegaba a entrar, pero justo existía en ese momento el área de consumo separada de la De la protesta protesta. viva y pues yo obviamente yo llegaba al área de consumo. Em, la realidad está en que yo la marihuana la retomo porque un amigo mío se dedica a cultivar y me da a probar de sus flores de indoor. Y entonces yo pruebo por primera vez te digo, edad como de 28 años yo tenía. 27, 28 Es una años. gran edad para probar la cannabis. Sí, sí, yo sí les recomendaría, resérvense un poco. O sea, si ya la probaron y tienen teens, pues está bien, ya no pasa nada, o sea, tranquilos. Pero resérvense a generar toda esta personalidad suya íntegra, no codependiente, que eso también es algo muy Exactamente, es importante, importante. no codependiente, para que cuando se enfrenten a esto puedan desapegarse emocionalmente, porque no hay una cuestión de dependencia fisiológica a la cannabis. Eso sí, también lo quiero aclarar. Yo, por ejemplo, te puedo debatir un poquito, no es una dependencia como cualquier otra sustancia, es importante mencionarlo, pero cualquiera que haya consumido cannabis durante un tiempo largo determinado sin parar y luego la haya dejado de golpe, te diría, claro que existe, claro que yo lo sentí, la abstinencia, ta, 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 ta. Y puede ser que sea algo muy parecido, la verdad no he tenido abstinencia de coca o de alguna drogadura, no sé cómo se sienta, pero para nada el cannabis genera esa misma abstinencia. Lo que sí, o lo que yo les recomendaría, es que no lo dejen de golpe, que lo hagan Pueden paulatinamente, hacerlo lo van paulatino. bajando y al bajar los niveles de THC es muchísimo más sencillo y fácil de ya de repente decir, ahora sí ya no quiero fumar, no sé, en un mes, 2 meses, o no quiero consumir cannabis en un buen rato,
y si ustedes lo van dejando paulatinamente es menos la ansiedad que esto provoca, porque justo la ansiedad se provoca porque, no sé, cualquier cosa de que, ay, me puso nerviosa, me puse esto, me puse aquello y me doy mis papazos o me fumo un porro y así, y se nos vuelve tan costumbre que pues eso puede llegar realmente a ya modificar nuestras conductas y hacer un consumo desmedido, nada responsable. Y eso, pues evidentemente no es sano. Lo que les recomendaría es justo, no lo dejen porque van a sentir más ese golpe porque están acostumbrados ay, algo pasó o voy a salir y el porrito o algo así. Entonces, cuando de repente lo dejan de golpe y así, les va a dar esa ansiedad porque están acostumbrados a tener ese placebo para cubrir esa ansiedad. Entonces, Sí, llévenselo con calma, váyanle bajando de a poco, y eso va a ayudar mucho para que no tengan esa sensación claro. ansioso-depresiva que puede llegar a generar el hecho de dejar de golpe la cannabis, porque Sí pasa. Bueno, existe y se dice y no pasa yo, nada. yo les podría poner el ejemplo porque yo ya la viví. El síndrome de abstinencia al azúcar, o sea, al azúcar dulce, Eso está cañón. eso es muy feo. O sea, Feo, el que feo. un día tú te levantes y digas así, los míos, que no voy a volver a tomar algo con azúcar, lo cual es muy difícil, también, ojo, en este modo, o sea, vayan En a este una tienda de mundo todo tiene conveniencia y azúcar. traten de encontrarme algo que no tenga azúcar añadidos, Todo tiene que no sea azúcar. agua. Todo tiene azúcar. Está muy difícil, entonces, eso sí para que vean, yo sí sentí una cuestión muy fea. Y obviamente mi nutriólogo, mi madre y mi médico me cagaron los tres y me dijeron, es que eso no se hace. Ahí sí tú pudiste haber causado, ahí sí se te puede declarar la diabetes, incluso me dijeron, ahí sí te puede dar ya hasta un cuadro de diabetes, porque tu cuerpo va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué ¿Qué pasó pasó? aquí? Y pues va a tratar de echar a andar mecanismos de compensación que, pues echados así de golpe, pues cualquiera, ¿no? En frío, hasta al mejor ciclista le dan calambres. Entonces, ahí aguas con eso. Y sí, entonces, total, yo ya había conseguido con este amigo que me presentara su proyecto de cannabis, unas flores muy ricas. Me acuerdo, la cepa fue una Gorilla Glue número 4, muy bien terminada. Desde ahí Se también acuerda. aprendí, y es que justo Aprendiste más sobre aprendí ya más la sobre la cultura cultura, canábica que el existe detrás, ¿no? cultivo, y ajá. Y aquí pongo un parangón como con la cerveza. O sea, muchos dicen clara y oscura. Bueno, la marihuana ha sido simplificada a su claro y oscuro en sativa e Sativa índico. indica y que es Pero eso eso no ha matado, afortunadamente, a las IPAs, a las ales, a las stouts, a las diferentes variedades de cerveza que hay ya hoy y que cada vez es más común encontrar como la cannabis, artesanales, ¿no? Y hoy también en el cannabis sensaciones existen diferentes. miles de ellas. Entonces me presento con esto, me vuelvo primero una figura pública en el plantón y pues una noche se me hizo fácil prenderme en mi casa porque había llegado, pues había sido un día estresante en la chamba. Yo ahí trabajaba para una agencia de desarrollo de videojuegos. Sí, Había me sido un día acuerdo. un poco estresante. Y pues ya era tarde, dejé la ceniza en el... O sea, yo me fui a fumar al fregadero, hacia lo más lejano que Ya. existiera del cuarto de mi madre. Y aún así, pues a la mañana siguiente, mi madre se despierta y da el grito en el cielo porque encontró la ceniza de la cannabis. Cosa que también me llamó mucho la atención porque ella lo detectó inmediatamente como ceniza de cannabis. Entonces, cuando tú ves ceniza, Tu mamá algo sabe y no te ha ajá, dicho. exacto. Entonces, pues así dio el grito en el cielo, se molestó bastante. Ese día creo que era un jueves, era entre semana, fue entre semana, ocurrió entre semana. Yo la verdad es que tenía que irme a trabajar, entonces fue así como de mamá, no te enojes, relájate, tranquila, no estás mal, no hiciste nada malo, yo estoy bien, no estoy metido en problemas, al rato vengo. Total de que tuve... ¿Ya qué hice? ¿Por Sí, qué no hice? fue... Yo así como, la verdad es que tuve la mitad del día perdido en la oficina porque no me lograba concentrar por el remordimiento. Entonces regresé a mi casa
y pues respiré muy profundo y me senté con mi mamá en su cuarto y fue así como de, a ver, Mamá, mamá, pues soy soy activista Pacheco. canábico. Ah, Y bueno, ¿sabes? Fue un tema como muy también de, o sea, añádele al tema de que soy la sorpresa. oveja arcoíris de la familia. Ahora soy la oveja arcoíris y Y verde. O verde. sea, estaba así como, oh, Dios, ¿qué vamos a hacer con esto? Eh, pues bueno, yo la verdad es que les diría, yo en lo particular tiendo a tratar de tener un esquema de sobrecompensación, entonces trato de mantenerme pues siempre vigente en los temas que me interesan. Súper Eh, sobrecompensación. se trata también como... Y ¿Tu mamá no, se dio cuenta que no te estaba afectando en nada, que su hijo seguía siendo el precioso hijo trabajador, esforzado, chingón y todo que siempre tenía y dijo, bueno, a ver, te escucho, ¿no? sí, sí. Y eso pues obviamente ayuda a que la transición familiar sea un poco más sencilla. Obviamente yo comparto siempre el uso adulto responsable Sí, del si fueras cannabis. acá el flojazo de acá y no hicieras nada y te viera ahí tirado, pues evidentemente te diría, ya deja esas drogas, mírate cómo estás. Sí, claro. No, y ahorita, por ejemplo, la preocupación pues es otra porque justo es más un tema como de, pues, mantente sano. O sea, para mi mamá es que lo usas porque eres un ansioso y yo sí soy muy ansioso. Yo tiendo mucho a comer por ansiedad. Entonces, mi mamá siempre está como, relájate, ve a yoga, haz artes marciales. Yo en lo particular me desahogo mucho haciendo artes marciales y tal, y me dice como que regresa a eso para que dejes la marihuana. En su mente yo debo de dejar la marihuana, pero al final eventualmente ha sido una transición bastante alegre, yo lo puedo decir. Ya tomamos el tema de la hierba en mi casa como un tema, pues sí, de el hierberito, de que muchas cosas a veces las contextualizo en términos de marihuana, pero de que al mismo tiempo es un tema que le da mucho orgullo a mi familia porque se ha visto lo que se ha tratado de hacer, ¿no? No es un tema de, me la paso fumando todo el día compartiendo sobre marihuana haciendo nada más, sino que yo trato de visibilizar y ser un ciudadano productivo y decir, oye, ser un ciudadano implica A, B, C y D y defender derechos humanos es esto y esto y esto desde mi Involucrarte trinchera. en la política de tu país y buscar Sí, nuevas iniciativas y reformas de ley. Y yo creo que, pues, canábico o no, hay muy poca gente que se avienta mucha de la chamba que te has aventado. Entonces, creo que es importante visibilizar que habemos canábiques sí, súper productivos y teniendo vidas pues equilibradas y balanceadas en muchos aspectos, tal vez no las mejores o tal vez tengamos muchas áreas de oportunidad como todos, pero creo que de alguna manera ya nosotros con nuestros propios ejemplos estamos demostrando que el cannabis no no degenera la raza, ni destruye. destruye cerebros, Sí, ni te hace inservible tampoco. Y digo, para mí en situación pues de salud es un tema pues complicado y diferente porque, ¿sabes? Mi medicina está estigmatizada, ¿no? O sea, imagínense que ustedes necesitan ribotril, pero que el ribotril de repente alguien decide que ya es ilegal y era la medicina que les venía ayudando no sé mucho tiempo y ahora el ribotril es ilegal y ustedes pasan a ser delincuentes, ustedes pasan a ser de la noche a la de mañana. la noche a la mañana o nosotros en un estado permanente de delincuencia, ¿no? Y eso es bien complicado porque tú dijeras, bueno, pues a lo mejor si prohíben la chela, pues no me echo una chela, pero si te prohíben un medicamento que para ti es funcional, es ahí donde entra la problemática. Y digo, tenemos un reglamento medicinal que no sirve para nada, lo platicábamos en Crónicas de Altura, un reglamento que es letra muerta porque es inaplicable y pues ahí es donde las cosas se complican también, ¿no? Para muchos, para muchos. La realidad está que sí, a estas alturas, y yo la verdad es que no diría que me cansé rápido. Con honestidad, yo llevo apenas 2 años y meses siendo un ciudadano activo en el tema canábico. Eh,
y no es que me haya cansado, pero uno aprende después, porque este no es como mi primer ruedo, esto no fue como mi primer causa, no fueron las primeras veces para mí en muchas cosas que se necesitan hacer para empujar temas en política pública. Y uno aprende también, uno por haberlo hecho y también por compartirlo con demás compañeros que en el medio lo hacen. Sabemos leer el término de la temperatura de la gente y de las aguas, ¿no? Yo vi que esto realmente sí es de intereses muy chicos, de intereses atrincherados, de personas con intereses e ideas pobres y mediocres que están dispuestas a llevarse entre las patas a quien sea y la salud de quien sea y el bienestar mental de quien sea y la certeza Los legal y derechos humanos jurídica de quien sea y la libertad, sobre todo la libertad. Recordemos, México, un país con el 98% de índice de impunidad, con cárceles llenas de personas que están sin sentencia. Sin sentencia. Sin sentencia. Ni siquiera es que ya esté en población general, esperando un juicio para saber, pero se la pasan, o sea, en prisión preventiva oficiosa 5, 7, 10 años. Por posesiones simples, por esto. Así, por un vasito. Porque no saben, que eso también es algo que a mí como me ha dolido mucho Por de darme ignorancia. cuenta de eso. Si algo me ha dolido más todavía y si algo creo que vale mucho la pena luchar en favor de la cannabis es por una educación pública integral con visión de derechos humanos. Y creo que también por eso desde Hotbox a mí me gusta mucho el trabajo que hacemos en general de tratar de abrir espacios digitales y físicos también, en los que se comparta con libertad la desestigmatización de los placeres, pero también la defensa de los derechos, pero también el progreso de las naciones, el desarrollo de ciudadanos consumo. Individuales autogestivos, ¿no? Exactamente. Porque la marihuana también, algo que a mí me dio después de estas reflexiones de qué salí y tal, a mí me hizo muy consciente de mis consumos en general, no solo de cannabis, o sea, yo ya sé de qué comes, de qué debo de comer, qué tomo, cuánto azúcar, cuánto alcohol, cuántas chelas, cuánto duermo, cuánto como, de qué, ¿sabes? Porque te lo empiezas a preguntar y dices, bueno, si se lo voy a aplicar a la flor, se lo voy a aplicar a todo lo demás. Y entonces me he vuelto un consumidor muy consciente, no voy a decir que más responsable, porque sigo comiendo mis taquitos en la noche y de vez en cuando y cosas así, pero sí soy más consciente de decir, ok, mi pecadillo de ahorita me va a costar en la mañana. Sí, claro, me paro a correr o a hacer algo diferente, ¿no? Claro. Pues eso es un poquitito una embarradita de nuestro compañero Hugo Lemoy, Legorreta, Ledive, de este espacio. Y pues la verdad es que creo que es bien importante que también la gente que nos ve y que ve los programas nos conozca un poquito más, sepa de dónde vienen nuestras historias y qué es lo que podemos aportar también, para que nos empiecen a preguntar todo lo que se les ocurra y sigamos retroalimentándonos nosotros a ustedes y ustedes que nos ven a nosotros también, porque creo que eso es base y básico en Hotbox y en todos nuestros programas, poder compartir y convivir con la audiencia que nos está visualizando o escuchando, ya sea en cualquiera de las plataformas, lo cual les quería decir que a partir del día de hoy todos los programas van a empezar a encontrarlos en todas las plataformas de todas las plataformas de podcast como Spotify, SoundCloud y todas las demás que la verdad no me las sé de memoria, pero hay muchas y ya van a poder encontrar todos los episodios de de Cannabis Network News Now. Y de Closet Verde, de Rapillerbas, de Ya Siéntese Señora, que es un programa bien interesante con perspectiva de género. También estarán elevadas en Spotify, también van a poder encontrar a nuestras compañeras de Elevadas, a nuestro compañero de Canafit, algunos programas de Ya Fórjate, de aquí de la casa, de todo el crew. Y no sé quién me está faltando, Macoña Podcast, por supuesto, también. A ellos los pueden encontrar ya desde los primeros programas que tienen en SoundCloud
están todos también en audio, así que vayan, sigan a La Macoña Podcast, sigan también a mi compañero Hugo Legorreta si quieren saber más acerca de todo lo que él trabaja y todos los esfuerzos que se hacen en pro de la regulación del cannabis en México. Y pues también creo que no está de más decirles que este es un espacio para todos y es un espacio para que compartamos también sus experiencias. Mándenos sus salidas del closet, que vamos a tener próximamente un closet verde, ustedes y yo, contando todas las historias y las anécdotas que nos manden por escrito. Así que, pues muchísimas gracias, Hugo Legorreta, por tu gracias a ti apoyo, por el estar espacio. acá, por todo lo que haces como defensor de derechos humanos, por todo el trabajo que hemos llevado en conjunto también. Es un honor trabajar contigo de la mano para temas de derechos humanos y ahora también en esta bella y hermosa plataforma para temas de comunicación. Eso es todo, Amix. Y pues algo que le quieras decir a la comunidad, a los que nos están viendo. Infórmense porque esa es la herramienta que nos va a ayudar a salir de este hoyo de la procrastinación en el tema canábico. Infórmense porque ustedes tienen el derecho de ser felices, ustedes tienen el derecho de vivir con paz mental. Derecho a la salud. Tienen derecho a la salud física y mental y social. Al libre desarrollo de la libre desarrollo de la personalidad. Y es ese conocimiento, ese es el único superpoder que a veces yo le comparto a la banda que me pregunta, ¿por qué tú sí tan valeroso y vas y te fumas un porro a frente de la Suprema con todos los policías y la Guardia Nacional? Porque me sé mis derechos. Porque yo sí sé mis derechos. Y esa es la única diferencia, que si el policía me confronta, tengo la ley y mis derechos de mi lado para decirle lo que estás haciendo es violatorio. Y aquí en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación defiende y avala mis derechos. Entonces, sé que es un malbur a veces, sé que se cuenta muy fácil. La realidad es que en la línea del frente no siempre es tan sencillo. Sí se ha sentido a veces un poco la represión de defender algo que va contracorriente, pero es con la información, no solo con los sentires. Se siente muy feo ser discriminado, sí, pero es más productivo cuando compartes información y le dejas ver a la otra persona un sustento de por qué tal vez podría cambiar de opinión.